Antes de empezar con el TP2, siempre vuelvo a repetir las cosas del TP1, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a lograr cerrar después de el cuentito de inmunología. Entonces, ¿cuál era o cuáles eran las barreras principales que teníamos en el sistema inmune? Piel y mucosas. Piel y las mucosas. Bien, piel o mucosas. ¿Qué tenía que pasar en esa piel para que se active el sistema inmune? Daño. Un daño tisular. Bien. ¿Y qué ocasionaba ese daño tisular? Puede ser mecanismos del sistema inmune, o sea, empieza a... Bien, un foco infeccioso primario que me hacía con que empezasen a activar mecanismos del sistema inmune, ¿sí? Entonces, me estimulaba el endotelio, me activaba el epitelio, me generaba inflamación, me activaban los macrófagos y me activaban el sistema de complemento. ¿Los macrófagos son residentes o son reclutados? Residentes. ¿Y los neutrófilos? Son reclutados por Reclutados. las quimiosinas del macrófago activado por el foco de infeccioso. Bien, entonces, si les digo que tenemos neutrófilos poblando la dermis, ¿es correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. ¿Correcto? Incorrecto. Bien, ¿cuáles son los quimioatractantes de neutrófilos? Y el La 8, leucotrienos. leucotrienos P4, Sí. Tenemos cinco que quiero que siempre se acuerden. Entonces, interleuquina 8, leucotrieno B4, la 12 puede ser también, no. ¿no? Los péptidos fosforilados. Ah, verdad. Los péptidos formilados de las bacterias, 3. Interleuquina 17. Interleuquina 17 y me falta uno. C5A. C5A. ¿Qué era C5A? Es un quimioatractante, ¿no? Del sistema de complemento. Bien, C5A era un quimioatractante del sistema de complemento. ¿Sí? Entonces teníamos una piel, las mucosas que más que nada son temas del seno parcial. Esa piel, una vez rompida, generaba un daño tisular y hacía con que se activaran los componentes del sistema inmune. ¿Cómo? A través de receptores de reconocimiento de patrón que tenían expresados los queratinocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, y que reconocían los receptores de reconocimiento de patrón. PAMS o DAMS. PAMS y DAMS. Bien, la clase de hoy, para los que no estuvieran en la primera clase, yo siempre hago la clase con una pizarra virtual porque me parece mejor para que vayan siguiendo mis raciocinios, pero uso las diapos también para ordenarme, para que ustedes puedan ordenarse igual. Entonces, en la clase de hoy, esos son los temas que veremos. Los receptores que vimos en la primera clase, ¿qué eran y qué conocían? Les comenté que teníamos 5 familias y son esas 5 familias que veremos ahora. Esa clase es la clase que para mí es la clase, por así decir, más suelta, porque vemos un temita acá, otro temita acá, otro temita acá, y si bien podemos integrarlos, no lo podemos hacer como hicimos el primer parcial o el primer TP o como haremos en los otros TPs. ¿Por qué? Porque veremos los receptores de conocimiento de patrón con las familias. Hacemos un salto para inmunidad antiviral con los componentes de la inmunidad antiviral. Hacemos otro salto para extravasación leucocitaria. O sea, si bien, repito, podemos integrarlos, no es tanto cuanto como un cuentito que tiene un principio, un medio y un fin. ¿Por qué les digo eso? Para que logren entender la dinámica, tanto de la cátedra 1 cuanto de la cátedra 2 en STP. Se mezclan un poco, ¿sí? Entonces,
Otra cosa. A veces toman en la primera clase, en el primer TP, a veces en la segunda, los exceptores para el fragmento FC. ¿Sí? Yo les pongo en la segunda clase porque ahí podemos hacer el pantallazo de los exceptores. Entonces, ¿cuáles son los exceptores que tenemos en la unidad innata? Tenemos los exceptores de conocimiento de patrón y no confundan cualquier exceptor que conoce pumps y dumps. ¿Sí? Los exceptores de reconocimiento de patrón sí reconocen los pumps y los dumps. Tenemos esos exceptores. Tenemos los exceptores para el complemento, que son exceptores que van a reconocer componentes del sistema de complemento. No van a reconocer pumps, van a reconocer componentes del sistema de complemento. Tenemos receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas, que no sé si se acuerdan, vimos qué era el fragmento FC cuando estuvimos hablando de la vía clásica del sistema de complemento, igual volveremos a repetirla. Y tenemos los receptores de citoquinas y quimiosinas. Ese último, receptores de quimiosinas y citoquinas, no son tomados, por ahí tenemos que saber alguno otro nombrecito, pero sí tienen que saber que existen receptores de citoquinas y receptores de quimiosinas. ¿Bien? Bien. Pumps y dumps, ya vimos las características. Sí o sí tienen que saber que los pumps son factores para la supervivencia del microorganismo y que son expresados en el patógeno, con dos excepciones. ¿Bien? Entonces vamos con las familias de los receptores de reconocimiento de patrón, ¿sí? Familia de los receptores de reconocimiento de patrón. Tenemos 5 familias. La primera familia, o sea, no la primera per se, pero a modo dinámico, la primera familia y una de las más tomadas es la familia de los receptores tipo TOL. Bien, es una familia de receptores. Las cosas que tienen que saber de esos... Alguien me desactivó el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Las cosas que tenemos que saber de esos receptores son la ubicación, ¿sí? Porque pueden ser de membrana, pueden ser citosólicos, pueden ser endosomales. Tenemos que saber qué reconocen y cuáles son las funciones principales. Bien, además de que reconocen pumps y dumps. Entonces, receptor tipo TOL son receptores que pueden ser o de membrana o pueden ser receptores endosomales. Bien, tienen dos ubicaciones. Y a depender si son de membrana o si son endosomales, van a reconocer distintas cosas, van a ser distintos receptores tipo TOL, pero van a reconocer distintos pumps. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una célula, tenemos los receptores de membrana acá y tenemos los receptores endosomales acá. Receptores de membrana. Tenemos, acá van a percibir que es todo numérico, ¿sí? Casi todos los receptores. TOL, 2, 1, 2, 6, 4 y 5. Los más tomados, 4 y 5. Bien, ese sí o sí tienen que saber. ¿Qué van a reconocer cada uno? TOL 2 y 1 y 2 y 6 van a reconocer lipoproteínas. TOL 2, 1, lipoproteína triacilada. 2, 6, diacilada. No importa. Bien, nadie les va a preguntar eso. Por ahí de oral, algo, pero en choice nadie toma esos dos receptores. Entonces pongo lipoproteínas. Ahora, TOL 4 y TOL 5 sí o sí tienen que saber. TOL 4, lipopolisacárido. TOL 5, flagelina. Bien,
Una alumna en el cuatri pasado me dijo una mnemotécnica 5, en inglés 5. Flagelina. Bien. Entonces, estamos hablando siempre, les voy a hacer acordar de lo que estamos hablando porque ahí van a lograr entender la explicación. Estamos hablando de los receptores de reconocimiento de patrón. Son receptores, tienen ligandos. Los receptores TOL pueden ser de membrana o endosomales. Los de membrana están en membrana. Bien, tenemos TOL 2,1 que reconoce lipoproteína triacilada, 2,6 lipoproteína diacilada, TOL 5 flagelina, TOL 4 lipopolisacárido. Bien, que hacen parte de la estructura de las bacterias. Ahora, los endosomales también tienen que saber, y ese les diría que sepan todos. Bien, tenemos el TOL 3, 7, 8 y 9. Bien, 3, 7 y 8 reconocen ARN. Bien, y el TOL 9 ADN. Ahora, tienen una diferencia entre TOL 3, 7 y 8 a nivel del ARN. El TOL 3 reconoce ARN doble cadena. Y eso preguntan los choices. Bien. Y el 8 y el 9 y el 7 y el 8 simple cadena. Bien. El número más chiquito, que es 3, reconoce algo que es doble. Los otros números 7 y 8 van a reconocer algo más chiquito. Simple, es al revés. Bien. Entonces, los TOL endosomales que están en el endosoma van a reconocer ARN doble cadena, TOL 3, ARN doble simple cadena, TOL 7 y 8, ADN, TOL 9. Puede ser bacteriano o viral. Bien, todos los TOL endosomales son tomados, así que sí o sí tienen que saber. Para los que en oral, por ahí preguntan cuáles son los de membrana, cuáles son los endosomales, pero más que nada, ¿qué van a reconocer TOL 5 y 4? 4 y 5. Porque en la parte de los TOL endosomales les pueden llegar a preguntar como parte del cuentito de antiviral que lo veremos ahora. Y la última cosa que tienen que saber de los receptores TOL principal del TOL 4, que en realidad para mí no tenían que saber eso, pero tomó en un segundo parcial, la pregunta fue tema del segundo parcial, entonces les explico ahora, es que el TOL 4 para reconocer lipopolisacárido requiere la presencia de moléculas accesorias, y eso aclaré bastante en el apunte, que son estas 3 moléculas. Entonces, para que el TOL 4 reconozca lipopolisacárido, necesita 3 moléculas accesorias: LIBP, MID2 y CD14. La que fue preguntada fue CD14. Y no me conviene decirles ahora cómo fue preguntada porque fue tema no me acuerdo ahora si fue del hipersensibilidad o de inmunodeficiencias, pero es tema total de segundo parcial, pero tiene relación con el TOL 4. ¿Bien? Prim. Bien, siempre me gusta decirles una palabra clave para cada receptor. Entonces, mi palabra clave para los receptores tipo TOL endosomales, solo endosomales, porque de membrana son bastante generales, es antiviral. Siempre que escuchen TOL, piensen en antiviral. Obvio que les va a aclarar si estamos hablando de TOL de membrana o endosomal, pero en general toman los receptores TOL con inmunidad antiviral. ¿Bien? Bien, vamos para otra familia de los receptores. Tenemos los receptores NOD. Bien, esos receptores NOD tienen que saber también la ubicación. ¿Sí? A ver si tengo una foto acá de los receptores NOD.
No. Los receptores NOD son citosólicos. Es la única ubicación que tienen. ¿Bien? Entonces, están en citosol. Esos receptores, lo que tienen que saber además que están en el citosol es que van a formar el inflamosoma. Entonces, receptores tipo NOD están en el citosol y van a formar el inflamosoma. El inflamosoma es un complejo multiproteico, acá, de alto peso molecular. Ven que es un complejo con muchas proteínas y que tienen alto peso molecular. Siempre preguntan eso en los choices. Inflamosoma, alto peso molecular. ¿Y cómo está formado ese inflamosoma? ¿Cuál es la relación del receptor NOD con inflamosoma? La relación es que los receptores tipo NOD 3, P1, P3 o C4, esas tres familias de receptores NOD, P1, P3 o C4, pueden hacer parte del inflamosoma. ¿Qué es el inflamosoma? Complejo multiproteico de alto peso molecular. ¿Cómo está compuesto ese inflamosoma? Está compuesto por un receptor de tipo NOD, que puede ser P1, P3 o C4, más ASC, que va a ser una proteína adaptadora, una proteína que va a contribuir para la formación de ese inflamosoma, más la procaspasa 1 o caspasa 1. ¿Por qué o caspasa 1? Les voy a explicar. Inflamosoma, complejo multiproteico de alto peso molecular, compuesto por un receptor tipo NOD, ponele que es esa cosa verde, una proteína adaptadora y caspasas. Solo una imagen didáctica. Ese es el inflamosoma, complejo multiproteico. Siempre que tengan duda en entender una cosa, entender lo que sea, vayan para la definición. Inflamosoma, complejo multiproteico. Ese complejo multiproteico es formado por un receptor NOD, por una proteína adaptadora y por una procaspasa 1 o caspasa 1. ¿Por qué? En realidad es formado por una procaspasa 1. Una vez que se ensamblan las tres estructuras, ahí sí esa procaspasa, que es inactiva, se cambia para una caspasa activa. Pero eso pasa de manera muy rápida, ¿sí? Y lo que pasó en el primer cuatrimestre fue que tomaron como correcta que el inflamosoma era compuesto por la caspasa 1. Y lo que teníamos nosotros todos era que era formado por una procaspasa. Después del ensamblado, la procaspasa activaba en caspasa y en ese momento teníamos la caspasa activa. Pero como ese complejo se ensambla de una manera muy rápida, si toman como procaspasa o como caspasa, las dos pueden ser consideradas de manera correcta. ¿Sí? Aclaro eso porque van a leer como procaspasa, van a ver en el seminario de la cátedra como procaspasa, en el texto del Greffiner está procaspasa, pero en el cuadrito está caspasa, así que para que no se armen, que no hagan un quilombo en sus cabezas, les explico. De vuelta, inflamosoma complejo multiproteico formado por un receptor tipo NOD, ASC, que es una proteína adaptadora, y una procaspasa 1. Se ensambla y rapidito esa procaspasa se activa en caspasa 1. ¿Quedó clara esa explicación, esa parte del desensamble? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, entonces eso es el inflamosoma. Ahora, esa procaspasa 1, perdón, ese inflamosoma ensamblado con esa caspasa 1, lo que va a hacer es activar la prointerleuquina 1 y la prointerleuquina 18 en interleuquinas
1, interleuquinas 18. Bien. 1B o 1 van a tomar como lo mismo, o interleuquina 18. Pausa. ¿Cuáles eran las citoquinas de la tríada inflamatoria? 1, 6, 1, 6 y alfa. 1, 6 y TNF-alfa. ¿Y cuáles eran las citoquinas que producía el macrófago en un perfil M1? 1, 6, 12, 18, 23. Bien, 1, 6, TNF-alfa, 12, 18. No se olviden del factor formador de colonias. ¿Sí? Todas esas. Entonces, ¿para qué vamos a tener la generación del inflamosoma? ¿Cuál es la vía final y qué función cumple? Si tenemos esas citoquinas que me comentaron de dónde salen. Antimicrobicida sería. O no a eso que van a preguntar. Es a eso, pero no es bien eso. O sea, está bien lo que pensaste, pero ya le para trago esa copitosis, explicación. ¿no? Para una copitosis, ya que me va para la caspasa. Sí, las caspasas me generan apoptosis, pero ¿y esas dos interleuquinas que me comentaron? Inflamación. Ay, pues valen. Sí, me van a generar inflamación y la inflamación contribuye con la eliminación del microorganismo. Bien. A ver si le puse otro. Acá también les quería mostrar. Bien, entonces vamos a tener todo el receptor, toda la activación de los receptores que van a conocer los pumps, perdón, van a conocer los pumps y los dumps. Esos receptores me forman el inflamosoma, me activan procaspasa en caspasa, prointerleuquinas en interleuquinas y me generan inflamación. Bien, no sé si llegan a preguntar, creo que no estoy segura si ya lo preguntaron sobre la piropitosis, pero la piropitosis, ese es más que nada tema de patología, también se relaciona con activación de la interleuquina 1 y la generación de una inflamación. Entonces, ese inflamosoma también me induce la piropitosis, que es un otro tipo de muerte celular. Es programada, pero no es programada por caspasas. Va a ser programada por las interleuquinas. Bien. Dato, tema de patología. Ahora, tenemos el inflamosoma que activa caspasas, que activan interleuquinas y me generan inflamación. Esa es la función del inflamosoma. Pero, ¿cómo se activan esos receptores tipo NOT para que me activen el inflamosoma y me generen inflamación? Por casi todos los microorganismos. Bien, pumps, dumps, virus, bacterias, hongos, toxinas, radiación. Bien, entonces los receptores tipo NOT son uno de los receptores que más se activan por cualquier cosa. ¿Duda del receptor tipo NOT? No. Bien, no sé quién dijo, creo que fue Guy. Creo, pensaste bien en el mecanismo microbicida. El tema es que los macrófagos y los neutrófilos sí actúan por mecanismos microbicidas, pero los perfiles M1 y M2 son solo de macrófagos. O sea, cumplen los macrófagos los dos, pero cada una tiene una función específica, tanto los perfiles cuanto los mecanismos microbicidas. Bien, bien. Receptor. Déjame ver dónde pongo, porque siempre intento hacer lo más ordenado posible para que tengan después para estudiar bien. Bien, tercera familia de receptores, lectina tipo C. Los receptores lectina tipo C son receptores que pueden ser tanto proteínas transmembrana cuanto receptores solubles. Si pueden ser proteínas transmembrana, ¿cuál va a ser la ubicación? Si ¿Cómo? pueden, Perdón, Gaby. ¿Cuál es la pregunta? Si los receptores lectina tipo C pueden ser
o proteínas transmembrana o solubles, ¿cuál va a ser la ubicación de los receptores proteínas transmembrana? La membrana plasmática y fluida. Membrana, ¿sí? Entonces los receptores lectina tipo C son receptores de membrana. Pueden ser o de membrana como proteínas transmembrana o pueden ser lo que conocemos, lo que van a llegar a leer como colectinas, que son receptores solubles. Entonces, receptora lectina tipo C, receptores lectina tipo C son receptores de membrana, proteínas transmembrana o receptores solubles como las colectinas. Los receptores solubles tienen un que sí o sí tienen que saber que es MBL. ¿Se acuerdan dónde vimos MBL también? Unas proteínas de respuesta en fase aguda. Son una de las proteínas de fase aguda sintetizadas en el hígado y en el otro lado también las vimos. La vía de la lectina. La vía de las lectinas. ¿Entienden cómo es necesario tener una inflamación para que se genere una respuesta de fase aguda, sintetice MBL y ese MBL va a ser un receptor que va a reconocer PAMP y también va a ser un receptor que activa la vía de la lectina del sistema de complemento? ¿Por qué les digo eso? Para que vayan empezando a entender qué es ese cuentito que todos dicen. Bien, es un cuentito que se relaciona a casi todos los mecanismos del sistema inmune. Bien. Ahora, los lectinas C de membrana tienen algunos nombres que tienen que saber, pero por ahora no son tan importantes porque no los veremos por ahora. Que es el D-cysteine, que es un receptor que va a actuar con HIV, que en cátedra 1 casi no vemos, en cátedra 2 sí vemos un poquito más, que es el receptor D-cysteine, y tenemos receptores de manosa, fucosa. Bien. Los receptores lectina tipo C reconocen hidratos de carbono. O mejor, motivos de hidrato de carbono que son como manosas, fucosas. Ay, casi me cae. Manosas, fucosas, ¿sí? Ahora, otra cosa que siempre tienen que pensar de receptores lectina tipo C, que es la palabrita clave de ese receptor, es que son endocíticos. En ningún momento les comenté que los receptores TOL y receptores NOT eran endocíticos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no son? Pero ¿por qué tienen que saber que los lectina tipo C son endocíticos? Porque son uno de los dos receptores endocíticos que tenemos. Y por ejemplo, si los receptores TOL son endosomales, ¿cómo llegan al endosoma? Los PAMPs, por ejemplo, para que sean reconocidos por TOL endosomales, si esos receptores no son endocíticos. A través de estos, de la lectina tipo C. Bien, los receptores lectina tipo C endocitan y es como si colaborasen con los receptores TOL endosomales. ¿Listo? Te traje tu ligando, ahora vos haces lo que tienen que hacer. Bien, entonces colaboran entre sí esos receptores. ¿Por qué? Porque los receptores lectina tipo C son endocíticos. Internalizan el microorganismo, el PAMP, lo que sea. Bien, el antígeno. ¿Claro? Sí, sí. Bien. Sí. Y hay dos familias más que son poco tomadas, que son RIG1 y MDA5. Y Scavenger. Ya les explico exactamente lo que tienen que saber de los dos, pero palabras claves de estos receptores, RIG1 y MDA5, antiviral y células parenquimatosas. Más uno para antiviral.
Y los receptores Scavenger endocíticos. Solo eso. Bien. Los receptores RIG1 y MDA5 son receptores que van a reconocer ARN doble cadena. Van a reconocer lo mismo, la diferencia es que MDA5 reconocen los los microorganismos que tengan un mayor peso molecular. Reconocen lo mismo, pero los que tienen mayor peso molecular. Y son citosólicos. Más que eso, no. Y son expresados por células parenquimatosas, que van a lograr entender mejor ahora en el cuentito de antiviral. Bien. Los receptores de Scavenger son receptores de basura que reconocen L modificada y van a eliminar células apoptóticas. Clave que son endocíticos. Bien. ¿Cuáles otros receptores eran endocíticos? Lectina tipo C. Lectina tipo C. Bien, son esas 5 familias de receptores que tienen que saber. TOL, membrana endosomal, actúa en antiviral. NOD, inflamosoma. Lectina tipo C, hidrato de carbono y endocíticos. RIG1 y MDA5, antiviral y células parenquimatosas, son citosólicos. Y Scavenger también son endocíticos y son receptores de basura. ¿Dudas? Bien. No. Hay otros 2 receptores que, como les comenté, pueden ser que tengan visto en el TP1 o tampoco los tengan visto, que son los receptores para el complemento y receptores para el fragmento FC. Receptores para el complemento veremos de vuelta en la clase 5, ¿sí? Porque es lo que va a participar de la potenciación de la respuesta B, pero les comento cuáles tienen que saber. El CR1 o CD35, que son marcadores, todo lo que ven de ahora hasta que termine la cursada con CD son marcadores, ¿sí? Entonces, CR1 o CD35, CR2 o CD21. CR1, que tienen que saber la diferencia con los receptores para el fragmento FC que veremos ahora. CR1 va a actuar en la depuración, destrucción, eliminación de complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? La unión de antígeno y anticuerpo. Una unión de antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando tenemos mucho antígeno, mucho anticuerpo, ese complejo inmune va a empezar a depositarse en mis vasos y eso me va a generar una enfermedad autoinmune, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria. Tema de C1 parcial. Entonces, antígeno con anticuerpo, complejo inmune. Tener muchos complejos inmunes no es una cosa buena para nosotros, ¿sí? Porque se pueden depositar en lugares donde no deberían y generar inflamación en donde no deberían generar. Entonces, esos receptores para el complemento que van a estar expresados en los eritrocitos, ¿sí? Contribuyen con la depuración del complejo inmune a través del C3b. Bien, veremos ahora. Ahora, el receptor 2, CR2 o CD21, va a estar expresado en células dendríticas del linfocito B y es lo que va a cumplir una de las funciones del sistema de complemento, ¿sí? Que veremos en el TP5. Pero tienen que saber que la potenciación de la respuesta B se da por el receptor 2 y la depuración de complejos inmunes por eritrocitos se da por el receptor 1. Son los 2 receptores del sistema de complemento. Tenemos por ejemplo el receptor para C5. Receptor para C5 se llama literal receptor para C5. Receptor para T3, C3, receptor para C3. Pero son esos 2 que tienen otros nombres y otros marcadores con otras funciones. Bien. Ahora, receptor para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Siempre es un problema, esa explicación siempre es un problema, ese tema.
toman el primer parcial, toman el segundo parcial, toman el final. Siempre lo cuelgan y les digo, no cuelguen ese tema. Si logran entenderlo bien ahora, después les va a resultar súper sencillo. ¿Bien? Receptor para el fragmento FC. ¿Fragmento FC de qué? A ver. De los anticuerpos. De los anticuerpos. Receptores para el fragmento FC. Tenemos un anticuerpo y ese anticuerpo tiene una porción Fab, que es la porción que reconoce el antígeno, ¿sí? Y tenemos una porción FC, que la porción FC es la que se va a unir con el receptor para el fragmento FC. Bien. Tenemos 5 anticuerpos. Isotipos de anticuerpos. ¿Saben cuáles son? IgA, IgG, IgM, Faltan 2. IgE, Falta 1. Siempre lo olviden de ese pobre. IgD. Bien. Todos esos anticuerpos tienen receptores para el fragmento FC. No. Bien. Solo IgA, IgG, IgE. Bien. IgM no. IgD no. Bien. Primero punto. Esos receptores, ¿por qué les complica? Les muestro la foto. Tengan bien en claro este cuadrito. Les complica porque tienen muchos nombres. Entonces, los receptores que son para la IgG se llaman receptor gamma. Mucha atención acá ahora, por favor. Llaman receptor gamma. Receptor para IgG, gamma. Tenemos el gamma 1, el gamma 2A, 2B1, 2B2, 3A, 3B. ¿Entenderán por qué complica? Porque el nombre ya no es fácil. Receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina. Después, cada inmunoglobulina tiene un nombre con un receptor. Los receptores de IgG se llaman gamma. Tiene gamma 1, gamma 2, gamma 3. Esos gamma tienen otras subdivisiones. A, B, A1, B1, B2. Por eso que les complica, porque tienen muchos nombres, pero no tienen que saber todos. ¿Bien? Receptor para IgE, Y. Acá es sencillo. Y1, Y2. Y para la IgA, A o alfa. ¿Bien? Entonces, les voy a dibujar acá y después lo borraré porque si no les voy a tachar los nombres. Receptor para la IgA, ese de fragmento FC, nadie les va a preguntar. Receptor para la IgE es tema de segundo parcial, pero tomaron el año pasado, el cuatripasado, en primer parcial, un dato. Receptor para la IgE tenemos Y1 y Y2. El Y1 es de alta afinidad. Y el Y2 de baja afinidad. Si llegan a ver acá esa imagen, ¿por qué pensarían que se tomó en primer parcial? ¿Hay algo que pueden leer ahí que les sueña a que vimos ahora? la lectina. Lectina. Bien, el receptor 2 es un receptor de lectina tipo C. La estructura que lo tiene es un receptor similar a lectina tipo C, es de esa familia, ¿sí?
Entonces, 2 es de la familia del receptor para lectina tipo C. Bien. Receptor FC2. Más que eso, de los receptores, no. Ah, lo último que tienen que saber, igual veremos bien ahora, es que el 2 hace citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Bien, pausa. Ahora, de esos receptores IgE, IgA, IgG, ven acá la naturaleza si son activadores o inhibidores. Lo que tienen que saber es que escriban ahí, ¿sí? Porque siempre preguntan, los linfocitos B solamente tienen receptores para el fragmento Fc de la IgG inhibitorios. ¿Ven? Linfocito B, IgG inhibitorios. Bien, por eso que a mí no me gusta explicar ese tema. Para mí debería ser tipo hacer parte del TP5 o 6, porque hay muchos componentes que aún no lo vieron. Pero bueno, adelanto y después vuelvo a explicar los TPs que a mí me parece que corresponderían mejor. Entonces, linfocitos B solo tienen los receptores para el fragmento Fc inhibitorios. Y las células NK, que son células que veremos ahora, solo tienen receptores activadores. Son las excepciones, ¿sí? Porque después las otras tienen activadores, inhibidores, tienen todo. Pero linfocito B, inhibitorios, células NK, estimuladores o activadores. ¿Bien? ¿Claro? Feo, me imagino, pero claro, por ahora. Sí, sí. Bien, ahora, si pueden leer acá en naturaleza, ¿hay una otra cosa que solo tiene en uno de esos receptores? ¿Cómo, Gaby? Anclaje, anclaje. Bien, eso, en la naturaleza, si podrían ver algo que es único en un receptor de Ah, ok. anclaje. Bien, todo que piensen que es excepción tienen que saber. Entonces, receptor de anclaje en neutrófilos es el gamma 3B. Gaby, qué terrible fino, sí. Yo nunca les explicaría eso así si no te hubieras visto en un choice. Oral, dudo que pregunten. ¿Qué receptor no? Van a preguntar en oral. ¿Qué son los receptores para el fragmento FC? ¿Cuáles son las funciones? Y ahí les podrían hacer explicar las funciones y los receptores estimuladores e inhibidores. Yo dudo y nunca vi, si llegan a ver me mandan y charlamos, que preguntaran así exactamente fino como estoy explicando. Aprovechen la explicación por las dudas, siempre es una sorpresa en la facultad, pero yo dudo que pregunten. Entonces, el receptor gamma, en el choice yo vi, la pregunta era la siguiente. Los neutrófilos no tienen receptor para el fragmento Fc gamma 3. Si lo miran acá, no tienen. Pero como es una excepción, sí tienen el receptor gamma 3, pero no es 3A, es 3B y es un receptor de anclaje. ¿Bien? Terrible, terrible, la verdad que es terrible. Pero es la primera mirada que ustedes están teniendo de ese tema. ¿Sí? Después les va, en la segunda, tercera vez, van a sacar súper fácil. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, tienen que saber las funciones. Y eso yo lo subí como en la parte del apunte en TP1 completo.
es el último tema, ¿bien? Hacen endocitosis y fagocitosis, generan degranulación celular principalmente de los mastocitos y la estrella es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Eso es lo que sí o sí tienen que saber y no pueden no saber. Entonces, Y una consulta. ¿sí? El resto del cuadrito lo estudiamos textual, menos la última parte, digamos, el último receptor. Sí, ahora les voy a explicar eso de la citotoxicidad y después, por eso les comenté para que tengan a mano las diapos, porque todo lo que marcaré con un color, sí, tienen que saber. Lo que no marqué, por ahí no dieron tanta bola, porque no creo que... Ah, listo, ok. Léanlo por arriba, pero principal, todo lo que pongo colorcito. Entonces, tenemos 5 isotipos de anticuerpos y 3 tienen receptores para el fragmento Fc. De esos 3, solo 2 cumplen la función de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. ¿Qué son? IgG y IgE. Bien. Los receptores son así. ¿Bien? Son receptores. Pueden ser macromoléculas, sustancias, proteínas. Eso dejamos fisiología, biología, no me acuerdo dónde vimos. Ahora, antes de explicar qué es esa función, cómo se activan esos receptores, se activan por un entrecruzamiento entre antígeno y anticuerpo. ¿Por qué entrecruzamiento entre antígeno y anticuerpo? Porque libres no tienen afinidad, esa afinidad. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos antígeno y anticuerpo, generan una mayor afinidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo generan esas funciones de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo? La IgG va a actuar por macrófagos, neutrófilos y células NK y la IgE por eosinófilos. Van a estar expresados en las superficies de esos microorganismos. La función de citotoxicidad dependiente de anticuerpo es solamente depender del anticuerpo, tener el anticuerpo presente como marcando para que las otras células cumplan otras funciones. Por ejemplo, macrófagos y neutrófilos. ¿Cuál es la función principal que eliminan el microorganismo? Que ya dijeron hoy. ¿Cuáles son las funciones principales de macrófagos y neutrófilos? La fagocitosis. Fagocitosis. ¿Por qué mecanismos? Actividad microbicida. Por mecanismos microbicidas. Entonces, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo de la IgG se da a través de macrófagos y neutrófilos por NADPH oxidasa, mecanismo microbicida dependiente de oxígeno. Bien, entonces lo que vamos a tener es un macrófago. ¿Qué color puse? Ese macrófago tiene un receptor para el fragmento Fc. Entonces pongo receptor, pongo macrófago y tenemos un anticuerpo. Una vez que ese anticuerpo, en el caso del macrófago, ¿cuál es? ¿Qué va a actuar? IgG. Una vez que tenemos un antígeno unido a ese anticuerpo, formando un complejo inmune,
ese complejo se junta al receptor y hace que a través de eso me genere la activación de macrófagos en un mecanismo microbicida dependiente de oxígeno. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo es cuando tenemos un receptor para el fragmento Fc con un anticuerpo que me va a generar señales para que se activen otras células. ¿Sí? En el caso de macrófagos y neutrófilos, el anticuerpo va a ser la IgG y células NK. El caso de eosinófilos, IgE. ¿Quedó claro? Si quieren, si tienen alguna duda, yo vuelvo a explicar. Gaby, ¿Sí? consulta, porque yo me perdí cuando se juntaban. Después de ahí, ¿qué pasaba? Cuando se juntan es como si generasen señales de activación, porque tengo un ligando, que sería el anticuerpo, se une al receptor y ese receptor está expresado en la superficie de los macrófagos. Entonces me generan señales de activación para que el macrófago a través de la NADPH oxidasa cumpla sus funciones de eliminación. Ah, listo, genial, gracias. De nada. A ver, ven acá otra, por ejemplo. Entrecruza el antígeno con el fragmento Fc y con el receptor para el fragmento Fc. Otra cosa súper importante a aclarar y por ahí también les ayude a entender es que tienen dominios ITIN y dominios ITAN, que por más que estén expresados en la superficie celular, el interior celular, por ejemplo, de los macrófagos, van a tener esos dominios. ITIN inhibitorio y TAN estimulatorio. ¿Sí? Entonces, a depender del dominio que tienen, cuando se hacen ese entrecruzamiento, el dominio se activa y me activa la célula, macrófago, neutrófilo, célula NK. ¿Entenderán? Sí. Sí. Ese tema es súper complicado. Es complicado para mí también explicarlo porque intento hacer lo más visual posible, pero después esa primera explicación es la más difícil. Después les juro que les van a entender. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, por ahora no. Bien. Terminamos con ese primer tema de receptores. ¿Sí? Ahora tenemos que ver antiviral y extravasación leucocitaria. Hacemos 5 minutos para tomar un agua, ir al baño y volvemos, porque ahí para la grabación y empiezo una nueva. ¿Les parece? Sí. Bien. Buenísimo. Dale. En 5 volvemos. Bien, entonces vamos con el segundo tema de la clase de hoy, que es antiviral. Casi todo lo que estuve hablando en el primer TP1, algunas cositas de hoy en relación al cuentito, fue más que nada para bacterias. O sea, si bien es igual como empieza el cuentito de romper la barrera y todo, hay algunos componentes celulares y humorales que sirven más o para bacterias o para virus. Y veremos ahora cuáles son. Entonces, ¿cuál es una de las características principales que tenemos que saber sobre los virus? ¿Qué tipos de microorganismos son? Intracelulares. Bien, son microorganismos intracelulares obligados. O sea, eso significa que utilizan nuestra maquinaria, nuestra maquinaria biosintética para replicarse. Esos virus, entonces, lo que tienen que hacer es ingresar en nuestra célula, a ver, un virus,
No, eso parece una bacteria. El virus tiene que ingresar en nuestra célula para que pueda replicarse adentro, ¿sí? Una vez que empieza su replicación, va a liberar su material genético en nuestro citoplasma. Entonces, material genético del virus. Bien, entonces el virus ingresa en nuestra célula, usa nuestra maquinaria, replica, transduce, traduce y libera su material genético, ¿sí? Entonces acá nuestra célula. Ahora, ¿qué es el material genético del virus? Cuando hablamos de inmunología, ¿qué es un ARN viral, por ejemplo? Un DAM, Un DAM, un PAM. un PAM, ¿sí? ¿Y los PAMs qué necesitan para activar el sistema inmune? La interacción con un receptor de patrones. La interacción con los receptores de conocimiento de patrón. ¿Y cuáles fueron los receptores que les comenté que sí o sí tienen que pensar en inmunidad antiviral? Estoy TOL, endosomal o de membrana. en los Endosomales. Y uno más. Que hablemos poquito. Los RIG. RIG1 y MDA5. Entonces, lo que pasa es que los TOL endosomales, que son el 3, 7, 8 y 9, que van a reconocer ARN o doble cadena o simple cadena o el 9 ADN, van a estar en el endosoma. Y RIG1 y MDA5 son citosólicos y van a reconocer también ARN. Lo que sí o sí tienen que saber es que una vez que el virus, que es un PAMP, el material genético del virus, que es un PAMP, reconoce un receptor de reconocimiento de patrón, tienen que saber qué células lo van a expresar. Entonces, las células dendríticas plasmocitoides, que veremos ahora qué son, van a reconocer el material del virus porque van a expresar principalmente dos receptores, que van a ser el TOL 7 y el TOL 9. Células dendríticas plasmocitoides. Ahora, RIG1 y MDA5 también reconocen ARN, pero ¿cuáles eran las células que expresaban RIG1 y MDA5? Las parenquimatosas. Las células parenquimatosas. Entonces, si llegan a leer en un choice, por ejemplo, cuando el virus ingresa y es reconocido por un receptor tipo RIG, es expresado por células dendríticas plasmocitoides. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿Por qué? porque deberían ser células parenquimatosas. Entenderán eso, siempre toman y siempre caen en la trampa. Las primeras que se activan son RIG1 y MDA5 por células parenquimatosas y los TOL por células dendríticas plasmocitoides. Claro, no pueden olvidar de eso. ¿Bien? Ahora, ¿tienen duda? No te escucho. Ah, bien. Gracias, no estaba escuchándola. Bien, eso es el principio del cuentito antiviral.
microorganismo intracelular obligado es reconocido por receptores de conocimiento de patrón y así empezamos el cuentito. ¿Bien? Ahora, yo estuve hablando de las células dendríticas plasmocitoides. Tenemos sí o sí que saber qué son. Bien, entonces, una vez que el virus ingresa en la célula, es reconocido por los receptores de reconocimiento de patrón, porque van a reconocer los PAMs y los DAMs, ¿sí? Esos receptores de reconocimiento de patrón, cuando reconocen los PAMs, si son receptores que están en las células dendríticas plasmocitoides, van a inducir la activación, la síntesis del interferón de tipo 1. Siempre tengo la costumbre de decir que algunas palabras claves tienen que saber en inmunología. Inflamación, receptores, citoquinas. Por ejemplo, porque siempre que un receptor reconoce un PAM, que un receptor reconoce un ligando, me va a generar activación de señales. No importa qué, no importa cómo. Eso va a depender. Entonces, por ejemplo, al principio de la primera clase vimos que receptor con PAM generaban síntesis de citoquinas, ¿sí? Acá estamos viendo que en antiviral, un receptor con un PAM en las células dendríticas plasmocitoides genera síntesis de un interferón de tipo 1. Siempre que un receptor reconoce un ligando, me activa alguna cosa. ¿Bien? Ahora veremos bien qué. Entonces, ¿qué son esas células dendríticas plasmocitoides? Tenemos tres tipos de células dendríticas. Aclaro primero. Las mieloides o convencionales, las plasmocitoides y las foliculares. Bien, en toda la materia, siempre que lean células dendríticas, estaremos hablando de las mieloides o convencionales. Cuando estemos hablando de otras, aclaramos. Entonces, ahora hablaremos de células dendríticas plasmocitoides. Bien. Esas células dendríticas plasmocitoides son células, ¿sí?, que vienen de precursor en médula ósea, son células, o sea, como neutrófilos, macrófagos, por ahí. Y esas células sintetizan el interferón tipo 1 1000 veces más que cualquier otra célula. Gaby, ¿pero por qué cualquier otra célula? Porque casi todas las células sintetizan ese interferón, pero las dendríticas plasmocitoides sintetizan 1000 veces más. Bien. Esas células están presentes en órgano linfático secundario y en sangre, pero expresan un receptor que se llama CCR7. Cuando tenemos una infección, ese receptor está en el órgano linfático, es el pasaporte para que ingresen en el órgano linfático. Cuando tenemos una infección en piel, por ejemplo, esas células dendríticas plasmocitoides van a perder la expresión de ese receptor para que puedan migrar a los tejidos, porque están en circulación en órgano linfático o en sangre. Entonces, una vez que tenemos una infección, esas células tienen que ir a ese foco infeccioso. Si tienen un marcador, un receptor que es clave para que esté en el órgano linfático secundario, cuando tenemos una infección y tienen que ingresar en los tejidos, van a perder la expresión de CCR7 para llegar al foco infeccioso. Entonces, ¿dónde se ubican las células dendríticas plasmocitoides? En órgano linfático y sangre, y en presencia de infección
en tejidos. Creo que dije que sí en ausencia. En ausencia de infección, expresan CCR7 y están en el órgano linfático secundario y en sangre. En presencia de infección, migran para tejidos. Bien. Tienen otras características que dejé acá. Una que también es súper importante es cómo ingresarían por ese órgano linfático. Se llaman células dendríticas plasmacitoides. ¿Cómo ingresan en el órgano linfático secundario? Por la sangre. Por sangre. ¿Sí? Y eso tienen que saber porque la semana que viene, cuando lleguemos en el TP de dendrítica mieloide, van a ver que tienen otra vía de ingreso. Ahora, esas células dendríticas plasmocitoides que tienen esas características que pueden leer también en apunte o después en las diapos, porque tienen algunas que... Esas son las más preguntadas, pero por las dudas lean. Además de eso, esa célula dendrítica plasmocitoide va a secretar interferón de tipo 1. Ese interferón de tipo 1 también podemos llamarlo de citoquinas. Bien, es una citoquina, es una quimiosina, quimiosina no, es una citoquina, una interleucina también. Ese interferón de tipo 1 tienen algunas funciones. Y yo les diría que la principal función del interferón de tipo 1 es activar las células NK. Bien. Ahora, ese interferón de tipo 1 también tiene un receptor. Y el receptor del interferón de tipo 1 se llama IFINAR y es constitutivo. No importa si tenemos inflamación, infección o si no tenemos, siempre va a estar ahí. ¿Bien? Bien. Acá les dejé ese cuadrito de la diferencia de los interferones porque veremos otro interferón en esa clase, ¿sí? Entonces, características del interferón de tipo 1. Es producido muchísimo más por las células dendríticas plasmocitoides. Su receptor IFINAR es constitutivo. Me va a generar un estado antiviral y otra cosa que es clave es que su pico es en 48 horas post-infección. Entonces, lo primero que tenemos es una infección. Eso está, no sé si lo puse acá el gráfico, pero está en libro, en el seminario también, que está bastante, a ver si logro dibujar. Es más o menos algo así. Tenemos ese gráfico que lo podemos poner el tiempo de infección y cuando el microorganismo ingresa, el virus ingresa, activa las células dendríticas plasmocitoides y las células dendríticas plasmocitoides empiezan a producir interferón tipo 1, tiene su pico a las 48 horas. Bien. Además de activar las células NK, cumplen otras funciones que, si bien sí tenemos que saber para esa clase, volveremos a verlas en las otras clases con los otros componentes. Por ejemplo, favorecen el desarrollo del linfocito T, de la memoria T también, y aumentan la expresión de CMH1, que son temas de las otras clases, pero sí o sí tienen que saber. Si activan esas células NK, tienen que saber que si estamos en un pico del interferón tipo 1, cuando lleguemos ahí, se empieza a activar las células NK. Bien, no lleven tanto en consideración mi dibujo en relación a horario y días, porque es solo para que logren entender. Bien. Creo que Julieta puede ser que tenía la mano levantada.
Sí, ahí, perdón, te quería preguntar, que sea constitutivo el IGNAR, ¿quiere decir que está en todas las células? No, significa que no importa si es en presencia o ausencia de infección, siempre va a estar expresado. Ah, ok. ¿Y quién lo expresa entonces? Expresan muchas células, pero principal las células dendríticas plasmocitoides. Listo, gracias, Gaby. De nada, por ahí neutrófilos, macrófagos también, todas las células que pueden producir el interferón tipo 1. Déjame ver si no puse el gráfico acá, que ahí pongo con, lo miro ahora y pongo con la hora correcta para que no se confundan después. A ver. Ah, sí, no está tan mal. Está bien así. Pongo acá el pico más o menos de las células de NK, 4 días. Bien. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Después hacemos el pantallazo, no, el cuentito general de todo y van a entender mejor. Pero por ahora, ¿tienen dudas? No, Gaby. No, se entendió todo. Bien, entonces, célula dendrítica plasmocitoide sintetiza interferón de tipo 1, interferón de tipo 1, activa las células de NK. Ahora, uno de los temas más tomados del TP2, más tomados del primer parcial, diría que después de las ontogenias es uno de los temas más tomados, son las células NK, células natural killer. Gaby Sonnen Choice, no, es una repregunta de oral. Todo lo que diga yo, lo que lean de apuntes, diapos, tienen que saber todo. ¿Bien? Esas células natural killer son considerados también linfocitos que presentan un 10 a 15%, ¿sí? Y son células que tenemos que saber cómo se activan, tenemos que saber cuáles son y tenemos que saber las funciones. Bien, entonces, ¿cómo se activan? Se pueden activar de tres maneras. Una, por citoquinas. Entonces, citoquinas pueden ser interleuquina 12, puede ser el interferón gamma, puede ser el interferón de tipo 1, pueden ser algunas otras citoquinas inflamatorias, pueden ser muchas citoquinas. Segunda manera, por pumps y GIPs. ¿Sí? Cuando tenemos un pump con un receptor, con un receptor de conocimiento de patrón, pueden activar las células natural killer. Y la tercera manera de activación y la más importante es por un balance entre receptores. ¿Por qué balance entre receptores? Porque las células de NK están principalmente en un estado inhibitorio, en reposo inhibitorio. Entonces necesitamos mucha más activación para que entre el balance sea más predominante la activación, ¿sí? Entonces, posee receptores estimuladores y receptores inhibidores. Pregunta de oral. Háblame cómo se activan las células de NK. Bien. De receptores que son activadores tenemos el CD16, que es un receptor para el fragmento FC. Déjame que miro que nunca me acuerdo si es 1 o 3. 3. A.
Ven como un receptor, puede ser una proteína de fase aguda, puede ser receptor para el fragmento Fc, puede ser una célula. ¿Se acuerdan que yo les comenté que las células de NK también hacían citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo? Sí. ¿Y cómo hacían citotoxicidad dependiente de anticuerpo? ¿Qué necesitaban? El complejo El anticuerpo. Un anticuerpo, ¿sí? ¿Con el antígeno unido o solamente el anticuerpo solo? ¿Me estás preguntando o afirmando? No, preguntan. Bien, mayor afinidad con el unido, porque necesita entrecruzar. Libre no genera el entrecruzamiento. Claro. Gracias. Nada. Entonces, eso lo podemos pensar como una de las funciones de citotoxicidad por receptor para el fragmento Fc. Bien. Otro receptor estimulatorio, NKG2D. Aclaro que es D porque NKG2A es inhibitorio. Y en Choice preguntan y tienen que tener cuidado si es una trampa o no. Bien. Otro receptor, KIR-S, inhibitorio, KIR-L. Cadena corta, cadena larga. Sí o sí tienen que saber esos nombres feos. Bien. Con que sepan eso basta. Pero un último dato que les agrego es que NKG2D reconoce Mickey A, Mickey B, que son activadas en células estresadas. ¿Sí? Gaby, no entendí nada. Clase que viene vamos a entender mejor. Bien. Como les había dicho, ese TP y el TP siguiente involucra muchas cosas que van a lograr entender en TP4. Pero, NK, ¿cómo se activa? Por PAMPs y DAMPs, por receptores de conocimiento de patrón, por citoquinas, interleuquinas, interferón, por balance entre receptores. ¿Cuáles son los activadores? Esos. Los inhibidores, esos. Bien. Otro dato que tienen que saber es que los receptores KIR, y eso van a leer en el apunte porque aclaré, tienen como ligando CMH1. Bien. En la clase que viene yo voy a escribir acá, pero cualquier cosa me hagan acordar, por favor, de explicarles eso que está como importante en esa diapo y en esa, porque habla respecto de CMH1 y CMH1 es tema de la clase que viene. Entonces, para no marear ese tema, cualquier cosa me hagan acordar, por favor, la semana que viene que volveré a explicar la relación de CMH con esas células de NK. Bien. Por la duda les aviso porque si me olvido, están ahí para ayudarme. Bien, activación de las células de NK así. ¿Cuáles? ¿Por qué cuáles? Porque tenemos dos poblaciones de células de NK, ¿sí? Que son, que tienen marcadores fenotípicos distintos, que es la de NK CD16 y la CD56. Por ahí pueden llegar a leer también CD16 bright, que significa encendido. 56 DIN. Entonces, si está así, CD16 bright, CD16 encendido, CD56 DIN apagado. Eso quiere decir que predomina el CD16. Si está al revés, por ejemplo, 56 bright y 16 DIN, encendido para 56. Dato por si llegan a leer y no saben qué es, puede estar así. Pero siempre CD16 a CD16, 56, 56. Bien. Tienen que saber
todas esas características y son súper preguntadas tanto en Choice cuanto en oral. Bien, en los dos tienen que saber Choice y oral. Bien. CD 16, CD 56. La CD16 representa un 90% de las células de NK, ¿sí? Circulantes. La CD56, un 10%. La CD16 tiene como principales funciones citotoxicidad. Bien, tanto natural cuanto la dependiente de anticuerpo. La CD56 no quiere la misma función que la 16, entonces tienen otra función principal, que es sintetizar citoquinas. CD56 está en órgano linfático. Si está en órgano linfático, ¿qué les comenté que era el receptor pasaporte para ingresar en órgano linfático? CCR7. CCR7. Tiene alta expresión de CCR7 y L-selectina, que veremos ahora qué es. Ahora, la CD16, ¿cómo está en tejidos o mucosas? No tiene CCR7 ni L-selectina. Bien, esas son las dos poblaciones con las características principales de cada una que tienen que entender. Bien, entonces, ¿cómo se activan? Ya vimos cuáles son, ya vimos que tenemos dos y las funciones. Las funciones va a depender de cuál estamos hablando, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de la función de citotoxicidad, estamos hablando de CD16, estamos hablando de síntesis de citoquinas 56. Bien. Entonces, ¿qué significa que tenga la función de citotoxicidad? La dependiente de anticuerpos ya lo saben, solo les voy a explicar el mecanismo. Bien, porque macrófagos y neutrófilos eran por el mecanismo microbicida de NADPH oxidasa. Las células de NK explicaré ahora. ¿Y qué es esa citotoxicidad natural? La citotoxicidad natural, y mucho cuidado porque siempre se confunden. Macrófagos y neutrófilos, mecanismos microbicidas, dependiente e independiente de oxígeno. Células de NK, citotoxicidad natural, secretorio o no secretorio. ¿Sí? Cuidado para confundir secretorio y no secretorio con dependiente e independiente de oxígeno. El secretorio se da por granzimas y perforinas. Y el no secretorio se da por Fas ligando. Acá les explico mejor porque tiene imagen. Entonces, el mecanismo secretorio se da por una secreción de los gránulos. ¿Sí? Acá está como TCD8, pero se van a aprender después que TC8 cumple las mismas funciones que la célula NK. Entonces, acá podría ser NK. ¿Bien? Entonces, mecanismo secretorio de las células de NK. Tienen secreción de lo que está en sus gránulos, ¿sí? En sus gránulos. Entonces, tenemos adentro de los gránulos de las células de NK, granzima y perforina. Esa granzima y perforina pasan por la exocitosis, salen, ¿sí? ¿Y por qué
salen? ¿Por qué necesitan matar la otra célula? Algo que no les hablé de las funciones generales de células NK, si bien sí depende de cuál fenotipo estamos hablando, es que actúan para virus, bacterias intracelulares y antitumoral, destruyen las células tumorales, ¿sí? Entonces, la idea de los mecanismos de las células NK es destruir virus, destruir células tumorales. ¿Cómo hacen eso? Por mecanismo no secretorio y secretorio. Secretorio por granzimas y perforinas, que están en los granulos de la célula NK, son liberados por exocitosis. Una vez liberados por exocitosis, ingresan en una vesícula en la célula diana. Bien, quedan ahí atrapaditos en una vesícula endocítica hasta que el pH de la vesícula sea ácido. Una vez que ese pH es ácido, las perforinas forman el poro. Perforinas forman el poro para que cuando lleguen a la superficie, tanto celular cuanto la superficie del endosoma, sean liberadas en el citoplasma. Entonces, en los gránulos de las células NK pasan por exocitosis las granzimas y perforinas, quedan atrapadas en un endosoma hasta un pH ácido. Una vez que tienen el pH ácido, la perforina forma el poro para la granzima salir al citoplasma y las granzimas activan caspasas. ¿Sí? ¿Entender el mecanismo secretorio? Solo una pregunta, Gaby. Las granzimas son liberadas y activan las capaces ahí en el propio citosol de la célula para generar la apoptosis, ¿no? O sea, no, pero llegan a salir o a hacer algo afuera de la célula, ¿no? No. ¿Por qué no Ok, van a ok. llegar? Eso tiene que ver con la activación de las células NK y la relación con CMH1 de la clase que viene. Pero como tiene ese balance de receptor, es bastante controlado, justamente para que las células NK no destruyan células propias, por ese mecanismo de la CMH1 que les explico la semana que viene. Dale, gracias. Creo que sí pueden fallar así como cualquier cosa en el cuerpo, ese control, y por ahí sí con ese mecanismo descontrolado matar nuestras células. Pero eso es más allá de la cursada, eso es más el descontrol del mecanismo. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Mecanismo secretorio. Caro, perdón. Sí, o sea, las enzimas se secretan, después se endositan y después cuando baja el pH se vuelven a salir por los poros, digamos, y ahí generan apoptosis o ahí me perdí. Bien. O sea, Lo que pasa en generalidad es que tenemos perforinas, granzimas y una otra molécula que van a llegar a leer en la punta que se llama serglicina. Ese complejo ternario es internalizado y queda acá adentro. Acá adentro, esas perforinas que estarían, ponele, sueltas acá, van a empezar a juntarse y formar el poro. Entonces esa viene acá y forman el poro. Ese poro formado libera esas granzimas para acá. Yo sé que parece también que después viene para acá porque tiene el poro y lo pueden hacer no para destruir nuestras células, sino que las otras células que están en el espacio extracelular, células neoplásicas tumorales. Pero a lo que voy que hacen el poro para liberar granzimas es que van a liberar granzimas en el citoplasma de esa célula diana. Y ahí me activan caspasas y me generan apoptosis. ahora sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien, mecanismo secretorio de células de NK.
Y tenemos el mecanismo no secretorio, que es el mecanismo por faz ligando. Choice, faz ligando. ¿Ven cómo parece una T? Esa L parece una T. De trímero. Faz ligando es un trímero y trimeriza faz. Bien, porque a veces ponen los choices que faz es un trímero. No, faz ligando es un trímero, trimeriza faz. Y ese complejo también es internalizado y activa caspasas. Bien, faz ligando, faz, el complejo va a ser internalizado y activar caspasa. Procaspasa 8 en caspasa 8 y caspasa 3, vías de la apoptosis. Solamente eso de mecanismo faz. No es secretorio porque no secreta nada. ¿Sí? Si bien van a leer también en el apunte que puse cuáles son las células que constituyen, pero el faz ligando está en reposo en las células de NK. Cuando se activan las células de NK por los mecanismos que ya conocen, ese faz que antes estaba dentro de la célula NK va para la superficie. Entonces, acá, poner acá. Antes estaba acá. Eso piensen que es una célula NK. Cuando se activan van para la superficie y una vez en la superficie trimerizan faz, internaliza y activa caspasa. Las dos vías activan caspasas, ¿sí? No es, las dos vías activan caspasa y apoptosis, no es necrosis, es siempre apoptosis. Bien, ¿por qué se activan caspasas? ¿Dudas? Bien, entonces, CD. Todo eso es CD16. Bien, entonces, sí, el complejo faz ligando es internalizado en la célula. Todo el complejo. Y el último mecanismo que falta de CD16 es citotoxicidad celular dependiente anticuerpo. Que ya lo vieron, pero les aclaro que la citotoxicidad celular dependiente anticuerpo de las células NK se da por el mecanismo secretorio. Bien, todo lo que ya vimos. Antígeno con anticuerpo llega en el receptor y genera la activación de la célula NK por el mecanismo secretorio, elimina el microorganismo. Ahora, de la CD56, mucha atención acá. Sintetizan citoquinas. Las dos principales son TNF-alfa, a ver dónde la pongo, y interferón gamma. ¿Por qué mucha atención? Porque ese interferón es súper importante y también me va a generar lo que conocemos como circuito bidireccional inflamatorio. Bien, entonces tenemos una célula NK-CD56 que me genera activación del interferón gamma. El interferón gamma tiene distintas funciones que tienen que saber. Activan el perfil M1 de macrófagos, ¿se acuerdan? M1 de macrófagos. Estimulan el perfil TH1 que volveremos a ver en TP4. Actúa por muchos microorganismos y madura células dendríticas. Entonces, NK-CD56 genera la síntesis del interferón gamma. Ese interferón gamma madura las células dendríticas. ¿Qué células dendríticas están madurando? Si no hablé ningún apellido. Plasmacitoides. Si no hablé dendrítica, plasmocitoide, ¿cuál siempre es cuando no tiene apellido? Las mieloides o convencionales, ¿sí? Entonces, maduran las células dendríticas. Esas células dendríticas van a producir interferón gamma, van a producir interleuquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, muchas interleuquinas,
Y esas interleuquinas que sintetizó las células dendríticas, como por ejemplo el interferón gamma, atención acá porque después lo voy a borrar esa parte. NK sintetizó interferón gamma, maduró célula dendrítica, sintetizó citoquinas, esas citoquinas son las que activan las células NK. ¿Ven? Eso se llama circuito bidireccional inflamatorio. ¿Entenderán eso? O sea, serían esas citoquinas que activan otras citoquinas. Sí. O sea, sí, citoquinas que activan las células NK. O sea, tenemos CD56 que genera la síntesis del interferón gamma. Interferón gamma madura célula dendrítica. La célula dendrítica madura sintetiza citoquinas. Esas citoquinas activan las células NK. ¿Ven? Células NK, activación. ¿Entendiste eso? Sí, entendí solamente que en activación vos habías dicho que hay citoquinas que son las que la activan. Sí, son esas citoquinas que activan las células NK. Claro. Y a Bien. su vez hay esas citoquinas que la activan a otras citoquinas. Eso está. No, o sea, son las citoquinas que activan las células NK. Ah, ok. ¿Entendiste, segura? Sí, como que vos habías dicho que esas son las que activan las células NK, pero las células NK vos habías puesto ahí donde dice activación, que se activan por estas interleuquinas. Sí, Entonces hay dos formas de activación. de las células NK. Sí, Hay 3 citoquinas, pumps y receptores de conocimiento de patrón o balance entre receptores. claro. Ah, listo. Ahora sí. Solo Sí. una cosa. Básicamente, entonces, lo que hace ahí con el interferón gamma que libera las CD56 son madurar las dendríticas para que esas liberen citoquinas para activar más células NK, ¿no? Porque, o sea, esas CD56 ya están activas, básicamente. Sí, así es. Ok. Vine a confirmar una cosita solo. Es que, a ver, eso. Yo puse acá que las células dendríticas activan el interferón gamma, pero saquen eso, porque siempre tienen muchos problemas con cuáles son las células que activan el interferón gamma y siempre la tomamos como las células de NK, el perfil TH1 y TCD8. ¿Sí? No lo pongan como maduración de las células dendríticas. Igual cualquier una de las otras citoquinas, interleuquina 12, 18, las mismas que los macrófagos producen las células dendríticas. Y sí, sería como una retroalimentación. Ahora hacemos el cuentito, cerramos el cuentito y les va a quedar. Entonces, lo que teníamos era un virus intracelular obligado. Déjame que pongo acá, cuentito. Acá le pongo solo el resumen del resumen. Cuentito. Entonces, lo que tenemos es un virus que es un microorganismo intracelular obligado. Ese virus ingresa en nuestra célula a través de los receptores de reconocimiento de patrón y los pumps generan activación de las células dendríticas plasmocitoides. Esas células dendríticas plasmocitoides generan síntesis del interferón de tipo 1. Ese interferón de tipo 1 activa las células NK. Las células NK CD
56 generan interferón gamma. El interferón gamma madura células dendríticas. Esas células dendríticas sintetizan citoquinas y esas citoquinas sintetizadas activan células NK. Fíjense ese mapita, a ver si ahora sí logran entender. ¿Entenderán eso? Todo el cuentito, ¿sí? Entonces, las células dendríticas también generan interferón gamma, ¿o no lo contamos? No lo contamos. Ok, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Células que sintetizan el interferón gamma. Déjame que ponga acá circuito. ¿Se acuerdan del eje hipotálamo-hipófisis de Ficio? Así empecemos a hacer el cuentito más o menos así, no necesariamente con el feedback y todo, pero con flechitas así como, tiene un nombre, eso que no me acuerdo cuál, como mapita, como mapa mental. Lo podemos sacar cualquier cuentito. Entonces, ¿qué células sintetizan el interferón gamma? Las células NK, el perfil TH1, TP4 y TCD8. Bien, quédense con eso, mejor. ¿Entenderán el cuentito de antiviral? Una parte, ¿no? ¿Por qué una parte? Porque después veremos que el interferón gamma también aumenta la expresión de las moléculas de CMH, estimula el perfil TH1. Ahora estamos en innata, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de TH1, anticuerpos, vamos para adaptativa. Entonces acá, en ese punto es donde teníamos el nexo, ¿sí? Y ahí veremos mejor cuáles son las otras funciones del interferón gamma. Esas células son las que sintetizan el interferón gamma. Bien. ¿Alguna duda? Vamos para el último tema. Bien. Extravasación leucocitaria. Es súper sencillo ese tema. Le voy explicando así de una. Cualquier cosa, si tienen dudas, me frenan. Y ahí lo vuelvo a explicarlo. Bien, la extravasación leucocitaria es el proceso dinámico por el cual los neutrófilos van a extravasar de la sangre para los tejidos porque tienen que ir a un foco infeccioso. Entonces, lo que tienen que saber es cuáles son los pasos de esa extravasación leucocitaria. Tenemos el paso 0, yo prefiero poner el 0 para que entiendan que necesitamos una activación del endotelio. Después, el paso 1, que conocemos como rolling. 2, adherencia estable. 3, diapedesis. Y 4, migración.
Entonces, lo que tenemos es una activación del endotelio por algunas citoquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, C5. ¿Por qué? Porque son citoquinas que me generan un aumento de la permeabilidad. Y para que el neutrófilo se extravase necesitamos un aumento de la permeabilidad para el pasaje, ¿sí? Entonces, después tenemos el rolling, que es el proceso por el cual el neutrófilo va a hacer el jodamiento, como si estuviera así y hace así, 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 va haciendo así. Si está haciendo el rodamiento, piensen que sería una adherencia débil o fuerte. Débil. Débil, ¿sí? Y siempre están involucrando moléculas, ¿sí? Moléculas de adhesión. No importa si es adhesión débil o adhesión estable, fuerte, siempre son una molécula con otra molécula. En el rolling tenemos las selectinas que se unen con las sialomucinas. ¿Ven? S con S. En la adherencia estable, inmunoglobulina con superfamilia de inmunoglobulinas con las integrinas. I con I. Diapedesis lo podemos pensar en E-caderina. Y migración está haciendo el proceso de migrar. Entonces, lo que tienen que saber es dónde está cada una de esas moléculas, ¿sí? Primero, ven acá ese pasaje. Eso es de los linfocitos, pero piensen que neutrófilos es más o menos así. Tienen que pasar, tienen que migrar. El jodamiento es así. El neutrófilo está haciendo así. Bien. Y lo vimos como selectina con sialomucina. Tenemos que saber cuáles están en endotelio, cuáles están en neutrófilos, cuáles están en endotelio, cuáles están en neutrófilos. Entonces, las selectinas tenemos tres. L-selectina, P-selectina y E-selectina. L-selectina de leucocitos, ¿sí? De leucocitos. ¿Dónde están? En leucocitos. P-selectina está adentro de los gránulos de las plaquetas y después son liberados. Y E-selectina están en el endotelio, ¿sí? Y sialomucina, sí. Tenemos PCGL. A ver si lo escribí bien, para que después no se confundan. PSGL1, sí. Entonces, lo que tenemos que saber es si están en endotelio o si están en neutrófilos y si son constitutivas o si son inducidas. L-selectina, que está en leucocitos, ¿qué pensarían? ¿Que son constitutivas o inducibles? Si están ahí en neutrófilos, ¿Constitutivas? son constitutivas, ¿sí? Entonces, son L-selectinas son constitutivas en los neutrófilos, ¿bien? Dato. Y sialomucinas son constitutivas también en los neutrófilos. Y siempre pregunten en Choice, no importa si están en ausencia o presencia de infección, siempre tenemos sialomucinas y S-selectinas en neutrófilos. ¿Bien? Ese es el primer punto. Si están en endotelio, si están en neutrófilos, tienen que saber ese cuadrito. Igual no es tan difícil. L-selectina es la única selectina que va a estar en neutrófilos.
Después las otras dos están en el endotelio. Tenemos cialomucina en el endotelio porque necesita contactar con la selectina que tenemos en neutrófilos y cialomucina en neutrófilos para contactar con las selectinas que tenemos en endotelio. Bien. Ahora, inmunoglobulina con las integrinas. Inmunoglobulinas tenemos las ICAN, que puede ser ICAN 1 o ICAN 2. Y integrina tenemos MEDCAN 1. A ver si lo tomaban una más. Sí, LFA1. Entonces, cialomucina con selectina, inmunoglobulina con integrina. ¿Sí? Gaby, pero esos nombres son difíciles, no los voy a acordarme nunca. No es tan difícil. Selectinas son selectinas. Inmunoglobulina, piensa en superfamilia de la inmunoglobulina. Si tengo ICAN 1, ICAN 2, puede tener ICAN 3, 4, 5, 6, no sé, estoy inventando en mi cabeza. Pero para que pienses, si tenemos una superfamilia, inmunoglobulina va a ser ICAN, porque ICAN también tiene una superfamilia. 1, 2, 3, 5, 10, no sé. ¿Bien? Entonces, selectina con selectina, inmunoglobulina con superfamilia inmunoglobulina ICAN 1, 2, 3. Y el único S que nos queda es de cialomucina, PCGL1. Puede parecer difícil así pensarlos, pero si están en el parcial, los de choice, y llegan a escribir, se van a acordar después. Integrina con inmunoglobulina, adherencia estable, fuerte. Pero para que sea fuerte hay una condición. Bien, las integrinas pueden pasar por un estado de baja y de alta afinidad. Cuando pasan del Howling para la adherencia estable, están débiles. ¿Y cómo aumentan eso? Me van a aumentar, es difícil de entender, porque tenemos la interleuquina 8 y los glicosaminoglicanos. Con una imagen les explico. Sí. Tenemos adherencia firme, inmunoglobulina con integrina. Además de la inmunoglobulina con la integrina que teníamos acá, les muestro con otra imagen que a mí me parece mejor. Acá. Además, integrina con inmunoglobulina, estamos en adherencia. Además, de vuelta, de las integrinas con inmunoglobulinas que tenemos, integrina con inmunoglobulina, tenemos la interleuquina 8 expresada en los neutrófilos y glicosaminoglicano en el endotelio. Entonces, una vez que tenemos la interleuquina 8, que es una molécula positiva, es catiónica, y se contacta con el glicosaminoglicano, que tiene una carga negativa, me aumenta la adherencia de las otras moléculas también, como integrina y inmunoglobulina. Entonces, en adherencia estable, la interleuquina 8 con los glicosaminoglicanos aumenta la afinidad de integrina por inmunoglobulina. Bien, Gaby, pero solo eso sí, siempre en los choices ponen glicosaminoglicano con integrina, no. Interleuquina 8 con no sé otra, no. Interleuquina 8 con glicosaminoglicano en el rolling, no. Interleuquina 8 en neutrófilos con glicosaminoglicanos en endotelio aumentan la afinidad de integrina por inmunoglobulina. Las dos entre sí no aumentan la afinidad solo de esas, no aumentan la afinidad de rolling, aumentan la afinidad de integrina por inmunoglobulina en el rolling. ¿Bien?
Y por último, tenemos diapedesis y migración, que no tienen mucho que saber, pongo por si llegan a leer. La diapedesis es ese pasaje, ¿sí? Lo que sí pueden saber es que me aumenta la unión, no, la separación entre las decaderinas, que son uniones célula-célula, entonces me aumenta la separación. Y después la migración es cuando salen los neutrófilos y migran hacia el foco infeccioso. Lo que sí tienen que saber es que en diapedesis, mismo que pasen a través del endotelio, no afectan la integridad vascular. Sí pasan porque hay un relajamiento de las uniones, pero a nivel vascular no lo vemos afectado. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bien. Últimos datos para los de Choice. Las uniones integrina, por ahí llegan a preguntar en oral también, pero no creo tanto, no es tan tomado. Integrina con inmunoglobulina, unión homofílica o heterofílica. Heterofílica. Heterofílica, ¿sí? Heterofílica, dos cosas distintas. Cialomusina con cialomusina no existe, ¿sí? Que yo sepas. Pero si existiera, ¿sería homofílica o heterofílica? Homofílica. Homofílica, ¿sí? Casi todo es heterofílico con excepción de E-caderina con E-caderina, que es una unión homofílica, y en inmunoglobulinas, a ver si lo puse acá, sí. Inmunoglobulina con inmunoglobulina, la única homofílica es PECAN con PECAN, porque tomaron los choices. Las uniones entre inmunoglobulinas son homofílicas, existen sí, PECAN con PECAN. ICAN con ICAN no, ICAN con LFA1 no, solo PECAN con PECAN. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿Están muy quemados? Totalmente. Sí. No sé si me Sí. alegro o si me preocupo. O las dos. Me alegro porque si están quemados es porque están atentos todo el tiempo. Chicos, se terminó esa clase después de mucho. ¿Qué les pareció la clase en general? Mejor que nunca, tipo, explicas re bien y se entiende todo. Ahora te van a tomar anotaciones. Gracias. Después les sube el mapita también. ¿Les pareció una clase difícil? ¿O con muchos o sea, detalles? no me parece difícil, sino que son muchas cosas, son muchos detalles, muchos nombres, Ponerle pero muchas moléculas, esos claro, nombres. Sí. el problema es ese, tipo, acordarse todas las moléculas, pero la historia en sí no es tan difícil. Claro. Lo que el chino que fue el seminario. Sí, no me gusta mucho ese seminario del TP2. Lo que sí por ahí les recomiendo hacer, leer el mapita otra vez, porque ahí, mismo que no se acuerden nada, o sea, que no lo pongan para memorizar, pongan a escuchar mi voz, para ir aprendiendo esas moléculas. Igual, solo de hacer el curso, o sea, no estoy hablando porque es mi curso, sería para cualquier curso. Solo calma, que ya estoy quemada también yo. Solo de estar haciendo el curso y ya tener bien en claro las moléculas que sí o sí tienen que saber, después les va a quedar un poquito más sencillo. No les voy a mentir, déjame que paro de la grabación, no les voy a mentir que son muchas moléculas, ¿sí?